que sería enfermedad renal crónica, que para mí la verdad es que este es mi favorito porque tiene muchísimas cosas interesantes que me recuerdan mucho a cuando roté nefrología. Ahí en donde yo hice mi internado, en el hospital de donde yo lo hice, fíjense que teníamos un área especial para los pacientes de nefrología y había justamente, pues ¿cómo decirles? Como áreas donde teníamos pacientes en diálisis y literalmente ahí veíamos las bolsitas, veíamos, incluso ahí mismo se les ponían los catéteres Majurcars. Entonces ya veremos ahorita qué es esto del catéter Majurcar, el catéter Tenkov, para que se les vaya haciendo más sencillo, ¿vale? Entonces, en la enfermedad renal crónica, como definición, recuerden, tiene que haber un daño por más de 3 meses, ¿vale? Muy importante este corte. Si tenemos de 7 meses a 3 meses, eso es una insuficiencia renal aguda, pero ya cuando tenemos más de 3 meses, eso ya sería una enfermedad renal crónica. Ahora, tiene que haber un filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto y daño renal, o sea, marcadores de daño renal por al menos 3 meses. Si esto ya lo cumple, pues básicamente ya tenemos un paciente que tenga una enfermedad renal crónica. En este caso, también podemos incluir algunos otros marcadores de daño renal. Por ejemplo, la albuminuria, que ahorita más adelante vamos a darnos cuenta que esto es un parámetro importantísimo para la clasificación CADIGO. CADIGO no solamente es clasificación por tasa de filtrado, también vemos o incluimos lo que es la cantidad de albúmina que el paciente está tirando. Acuérdense que entre más proteínas se desechen, es mucho más grave para el paciente, ¿vale? Anormalidades del sedimento, sobre todo cuando recolectamos estas muestras de ego y las mandamos a analizar, pues aquí nos van a mencionar esto. Trastornos hidroelectrolíticos, trastornos estructurales, sobre todo si tenemos enfermedades renales propiamente, por ejemplo la enfermedad poliquística renal, trasplante renal o los biomarcadores de daño, que si bien recuerdan era el N-gal y era la cistatina C, ¿vale? En cuanto a factores de riesgo, muy importante es esto, ¿sale? Daño renal agudo por toxinas o enfermedades, sobre todo qué tipo de enfermedades, enfermedades litiásicas, enfermedades obstructivas, que a final de cuentas van a producir hidronefrosis y esto va a provocar que se pierda la arquitectura renal. Entonces, muy importante, las piedras, aunque no lo parezca, si se quedan mucho tiempo ahí, pueden producir infecciones, pueden producir cambios estructurales a nivel de todo lo que es la masa renal, ¿vale? Pérdida de nefronas por la edad, esto es muy importante. Cuando vamos creciendo, después de lo que serían los 40 años, la tasa de filtrado glomerular empieza a disminuir. Por lo general disminuye más de 1 mililitro minuto de la tasa de filtrado con cada año que va pasando. Evidentemente, esto se puede ir exacerbando si tenemos una patología de base, ¿no? Si tenemos un paciente que es diabético y que no se cuida y tiene mal control metabólico y tiene 50 años, pues la pérdida de nefronas que va a tener año con año va a ser mucho mayor a alguien que no tiene diabetes, ¿vale? Bajo número de nefronas al nacer, esto sobre todo en pacientes prematuros y en pacientes con bajo peso, ¿vale? Entonces, muy importante, ser prematuro y nacer con bajo peso nos va a condicionar a muchos defectos en la edad adulta, ¿vale? Ahora, también tenemos algunos nefrotóxicos que, claro, también pueden fungir como daño al paso del tiempo. Aquí les pongo los aminoglucósidos para que no se les olvide. Acuérdense de esta mnemotecnia que era de la gentamicina, ¿no? Gentamicina, streptomicina, neomicina, tobramicina y amicacina, ¿vale? Estos son los 5 aminoglucósidos que tienen que recordar. Bueno, les voy a contar una anécdota muy interesante. Fíjense que la gentamicina es un fármaco que una paciente una vez llegó a la consulta, cuando yo daba consulta aquí en la Ciudad de México, y me decía, no, es que fíjese que me dieron gentamicina para un problema de la garganta. Y yo, ¿cómo? O sea, bueno, según eso traía una faringomigdalitis bacteriana. Ese fue el diagnóstico que leí. Entonces, muy importante que este tipo de medicamentos antibióticos no se usen a diestra y siniestra porque son medicamentos fuertes, o sea, realmente muy, muy fuertes. Ya después veremos, cuando veamos el tema per se de sepsis y todo esto, por ejemplo, en el tema de sepsis natal, vayan a ver ese video. En ese video les digo que los medicamentos que se usan, algunos de ellos son aminoglucósidos. Entonces, son medicamentos fuertes que pueden causar daño renal con el paso del tiempo y hay que dejarlos literalmente como última línea, ¿vale? Entonces, obviamente tienen sus indicaciones y se usan per se para algo. Ya cuando empecemos a ver infectología, que es lo próximo que sigue, que eso me emociona bastante, lo vamos a ver cómo se usa la gentamicina y todos estos fármacos, ¿vale?
Entonces, muy importante. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad renal crónica, tenemos que el principal desencadenante de esta enfermedad en México es la diabetes. Entonces, muy importante, la principal causa de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética, ¿vale? La segunda causa es la nefropatía hipertensiva. Entonces, importantísimo porque gran parte de la población mexicana va a tener algún tipo de enfermedad renal crónica, incluso ya varios van a estar en diálisis, ¿vale? Cosa importante, es el sexto lugar de mortalidad en México. Es súper alto esto. De verdad que me impresiona tanto ver estas cifras. Y fíjense, de todos los pacientes que existen, que en 2019 eran 697 millones de casos, tenemos que de todos estos en esos años, teníamos que el 43% estaban en terapia de reemplazo renal. ¿Qué quiere decir esto? Que una gran parte de estos pacientes estaban con diálisis. Entonces, esto es grave, esto es importante. Y la verdad es que de mis recuerdos del internado, esto no se queda fuera de la estadística. Yo recuerdo mucho que había veces en el internado donde ese gran pasillo de nefrología estaba lleno de pacientes con enfermedad renal crónica, o sea, y con diálisis todos, y se infectaban, y era algo muy grave. Y ya me verán ahí a las 3 de la mañana llevando mis muestras de líquido peritoneal. Sí, la neta, hay muchísimo dializado. Eso sí es muy importante. Entonces ahí les va. ¿Ustedes creen que la CIFRUS, que es quien organiza la ENARM, creen que no pongan preguntas de enfermedad renal crónicas, o sea, diabetes? O sea, sería imposible que no viniera una pregunta de estas. Estoy casi seguro que va a venir algo, aunque sea algo mínimo. Entonces, muy importante que le pongan atención. En cuanto a etiología, ya vimos cuáles son las principales. Recuerden diabetes como la primera. ¿Sale? Segunda, vamos a recordar hipertensión. Y tercera, algunas glomerulopatías. Sobre todo, vayan a ver la clase de glomerulopatías que ya se las fragmenté ayer, pero ahí está completa también. Véanla, hay algunas muy importantes. Sobre todo en glomerulopatías, quiero que se acuerden de la glomerulopatía focal y segmentaria. Apúntenla ahí en rojo. Esta glomerulopatía focal y segmentaria se asocia a obesidad y van a ver después básicamente porque es lo que se asocia, pero tiene que ver con estados de hiperfiltración por muchos años, glomerulomegalia y finalmente terminan los pacientes con lo que sería glomerulosclerosis. Parte de esa glomerulopatía sucede también en los pacientes diabéticos y vamos a verlo en la fisiopatología. Ahí les va. Cuando tenemos un paciente que tiene glomérulos normales, que básicamente es un paciente sano, tenemos una tasa de filtrado glomerular normal. ¿Y qué es lo que sucede en un paciente normal? O sea, ¿cómo es que se da todo esto? Pues recuerden que el filtrado glomerular se da gracias a lo que es el glomérulo, que acuérdense que el glomérulo básicamente es una extensión de la arteria aferente. La salida de ese glomérulo, o sea, lo que sale por aquí, por este conducto, es la arteria eferente. Muy importante, la arteria aferente se segmentan muchas. Tenemos la arteria renal, que acuérdense que la arteria renal proviene directamente de lo que sea la aorta, se empieza a segmentar y finalmente termina en la arteria aferente, en lo que es la corteza renal. Recuerden que en el riñón la corteza es la funcional, es la que se encarga de hacer la filtración glomerular. Incluso ahí se encuentran los túbulos para la reabsorción y todo lo que es la dinámica renal. La médula del riñón, que es la parte más central, se va a encargar o va a tener el propósito de simplemente conducir la orina hasta lo que es la vejiga. Y ya después de la vejiga, pues la orina se va a tirar normal, ¿no? Pero ahí les va. ¿Qué es lo que sucede? En estados cuando tenemos diabetes y tenemos obesidad, tenemos un estado de hiperangiotensinismo. ¿Por qué? Porque recordemos que la angiotensina se va a elevar en estados donde tenemos síndrome metabólico, que básicamente es algo que lo caracteriza, incluso en pacientes hipertensos. Entonces, esta angiotensina 2, que quiero que se acuerden de este triangulito, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a provocar la angiotensina es que se va a colocar en la arteria eferente y lo que le va a producir, esto apúntenlo en rojo, le va a producir vasoconstricción. Entonces ahí les va, todo el flujo que está entrando aquí a la arteria aferente va a entrar y va a dilatar lo que es el glomérulo, todo lo que es el penacho a ese nivel, ese penacho renal, lo va a dilatar, lo va a expandir. ¿Por qué? Porque básicamente la manguera que va de salida está cerrada y si está cerrada,
toda la presión se va a quedar aquí adentro. Muy importante. ¿Qué va a pasar con ese glomérulo? Piénsenlo ustedes en su cabeza. ¿Qué pasaría si tengo una manguera que por un lado está entrando mucha agua, pero por el otro lado está apretada y no deja salir ese líquido? Que todo ese glomérulo se va a expandir, se va a hacer grande, se va a empezar a hacer gigante. A eso lo conocemos como glomérulomegalia. Y la glomérulomegalia va a llevar a la destrucción de células periféricas que se van a encontrar por aquí, por la zona. ¿Y eso qué va a conducir? Va a conducir a que los fibroblastos que van a empezar a aparecer aquí, que son del tejido conectivo, empiecen a producir cicatrices. Entonces vamos a ver estas cicatrices clásicas a nivel del corte histológico, donde si se fijan, lo que vemos es tejido aberrante que no debería haber. Entonces, esto de aquí va a condicionar a una glomerulopatía focal y segmentaria. Acuérdense que el daño focal es cuando tenemos menos del 50% del glomérulo afectado. Cuando ya tenemos más del 50% del glomérulo afectado, eso va a ser una glomerulopatía difusa. Y cuando tenemos el 100% del glomérulo afectado, eso va a ser una glomerulopatía de tipo global, ¿vale? Acuérdense que estoy hablando en el contexto de la focal y segmentaria. Esto, a final de cuentas, apúntenlo en rojo, nos va a producir un síndrome nefrótico, ¿sale? Que seguramente si ya vieron la clase de glomerulopatías, se dieron cuenta que la focal y segmentaria es la enfermedad más representativa de las glomerulopatías del paciente adulto que causa síndrome nefrótico. Acuérdense que en los niños la principal es cambios mínimos que causa síndrome nefrótico, ¿vale? Pero eso tiene que ver con algo totalmente independiente a esto. Entonces, realmente lo que sucede es que el estado de hiperangiotensinismo va a cerrar esta circulación y al cerrarla, glomerulomegalia, se va a estirar ese glomérulo, se va a hacer grande, va a empezar a haber daño a nivel de las células periféricas. ¿Y qué va a pasar a final de cuentas? Que se va a terminar esclerosando todo el glomérulo. ¿A eso cómo se le conoce, chicos? Se le conoce como glomeruloesclerosis. Ahora, ahí les va. Un glomérulo que está todo colapsado por fibrosis, por daño constante que hubo por muchos años, ¿ustedes creen que pueda filtrar algo? ¿Ustedes creen que llegue a tener una tasa de filtrado glomerular? Pues no. Entonces, ¿qué va a pasar con el paso de los años? Que vamos a empezar a tener esto, una tasa de filtrado glomerular que va a ir primero de 90 y luego se va a hacer de 60 y luego va a bajar a 45 y luego va a bajar a 30 y luego va a estar debajo de 15 y el paciente va a tener que empezar con terapia de sustitución renal. Entonces, muy importante porque eso es lo que va a pasar a lo largo del tiempo. Ahora, pregunta para ustedes, doctores. ¿Qué fármacos les dije que eran nefroprotectores? Piénsenlo y vean la imagen y van a entender el por qué. ¿Qué fármacos? Los yecas. Los yecas y los ARA2, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, vean la imagen, ¿sale? Vean la imagen y fíjense por qué son nefroprotectores. ¿Qué le hacen estos fármacos a la angiotensina, chicos? ¿Qué pasa? Si yo Pues bloqueo la bloquean, ¿no? la bloquean, exactamente. Entonces, si yo bloqueo la IECA o sea, la enzima convertidora de angiotensina o bloqueo la aldosterona, no importa qué nivel, la angiotensina inmediatamente va a empezar a disminuir. Y por ende, ¿qué le va a pasar a la arteria aferente? Que la arteria aferente se va a abrir y la glomerulomegalia que dijimos que existía va a dejar de existir, ya no va a haber expansión y va a pasar esto, chicos. Está bonito, ¿no? La fisiopatología es hermosa, la medicina es hermosa, la vida es hermosa. Bueno, eso es básicamente lo que va a suceder. Ahí les va algo también medio loco que también les va a ayudar mucho. Han escuchado que los AINES son nefrotóxicos, especialmente dentro de los AINES, seguramente han escuchado que el ketorolaco es súper nefrotóxico y esto no tiene nada de mentira, la verdad es que es muy real. Y ahí les va. El ketorolaco lo que hace básicamente es una lesión muy parecida a la que hace la angiotensina. El ketorolaco vasoconstriñe también lo que son estas arterias, o sea, las tapa de alguna manera. Entonces, la lesión típica que vamos a tener con el ketorolaco, que es un nefrotóxico, es una necrosis tubular aguda. Entonces, apunten eso en rojo. El ketorolaco se asocia a necrosis tubular aguda. Clásicamente, la necrosis tubular aguda, o también conocida como NTA, va a producir en el sedimento urinario cilindros hemáticos. Entonces, si ustedes ven que el paciente usó ketorolaco y tuvo estos cilindros hemáticos, ¿cuál va a ser el diagnóstico? Una necrosis tubular aguda, que básicamente sucede muy similar a lo que pasa con la angiotensina 2, ¿vale? Entonces, importantísimo, no se les vaya a olvidar, es algo así que de cajón que se lo sepan, porque si entienden esto de la fisiopatología, van a entender lo que va a pasar. Ahora, aquí dimos el ejemplo
en un solo glomérulo. Esto no solamente pasa en un solo glomérulo, sucede en millones de glomérulos a la vez, en un paciente que no se cuida, que tiene estados de hiperangiotensinismo, que por muchos años pasa esto y evidentemente termina con su enfermedad renal crónica terminal, ¿vale?